Amén. Aleluya. Si son para el Señor, déselos más fuertes, porque Él es digno de recibir la gloria, la honra, el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de llegar a un viernes más y poder culminar esta semana laboral. Para muchos que ya terminaron la semana, es una bendición poder, ¿verdad?, estar en la casa del Señor, recibir una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra, ¿verdad?, que nos dé esperanza en medio de la tormenta que se vive en estos tiempos. Y damos gracias al Señor porque a pesar de todas las situaciones que hoy vivimos en este globo terráqueo, su gracia permanece siempre cada mañana. Y hasta el día en que nos toque partir de esta tierra, ¿verdad?, es ahí donde descansaremos completamente en paz en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así también saludamos a los que van a estar viendo esta transmisión en vivo. Así que bendecimos, ¿verdad?, sus vidas y declaramos que la gracia del Señor también se manifieste, ¿verdad?, cada uno de ellos que estén escuchando esta palabra. Asimismo voy a pedir, ¿verdad?, que vayamos al libro de Filipenses 4, versículo 11. Y mientras va buscando la palabra del Señor, voy a pedir que se vaya poniendo sobre sus pies para honrar la palabra del Señor. Amén. Filipenses 4, versículo 11, dice la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y el verso 13, todos lo decimos a una voz: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Puede tomar asiento. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, en esta hermosa noche te pedimos, Padre, que te glorifiques, Señor, en este lugar. Amado Dios, aquí están nuestras vidas, mi Dios amado, que solo somos colaboradores, Señor, de tu reino, Señor, en esta tierra. Amado Dios, te damos la gloria, el poder y la honra a ti, mi Dios amado, por el privilegio y la oportunidad que nos das, Padre, de pararnos en este lugar y poder bendecir, Señor, a la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, el apóstol Pablo nos habla a través de la palabra, y Pablo le habla a la iglesia de los filipenses. Y en el momento que Pablo le habla a la iglesia de los filipenses, él está pasando un momento, ¿verdad?, para muchos de angustia. Pero él, mientras escribía esta carta, la escribe cuando él estaba en una cárcel. Él estaba ahí encerrado en esa cárcel, y comienza Pablo a escribirle a la iglesia de Filipenses. Amén. Este versículo, ¿verdad?, es muy conocido por muchas personas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nosotros nos encontramos con las situaciones que Pablo estaba viviendo, me pone a pensar este versículo: ¿y será que también nosotros podemos decir esas mismas palabras que Pablo usó en ese momento que él estaba encerrado en una cárcel? Mientras él estaba, ¿verdad?, encerrado, estaba dándole palabras de aliento a una multitud que estaba afuera, que estaba, ¿verdad?, desesperada. Pero Pablo, que estaba encerrado, era el hombre más libre, era el hombre, ¿verdad?, más gozoso, porque la carta de los filipenses se conoce como la carta del gozo. Ahora, en esta carta encontramos muchas frases famosas como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y otra frase muy reconocida por muchos que dice: regocijaos en el Señor, siempre regocijaos en el Señor. Lo más interesante, amados hermanos, de esto fue
el momento en que Pablo está escribiendo esta carta para alentar a la iglesia. Porque cualquiera que lee esta carta, nosotros nos ponemos a pensar, y si la leemos y no leemos, ¿verdad?, el contexto donde fue escrita esta carta, nosotros pensamos y nos hace pensar la palabra que Pablo escribió esta carta mientras estaba de vacaciones, mientras estaba a la orilla del mar, mientras él veía el sol radiante y mientras se tomaba una taza de café, porque yo creo que a Pablo le gustaba el café, hermanos. Amén. Amén. Y yo me puse a analizar, y cualquiera de todos los que estamos aquí, escribir una carta con gozo en una cárcel, yo pienso que para muchos si nos tuviera a tocar en la situación que estuviera Pablo, póngase a pensar que no escribiera, que no estuviéramos escribiendo nosotros. No, pues aquí estoy afligido, no he comido bien, solo me dan sopa Maruchan, no estoy bien, no puedo dormir porque el de allá ronca mucho. Póngase a pensar, pero Pablo, a la manera de escribirle a la iglesia de Filipenses, comienza a darle palabras de fortaleza. Y así nosotros, esta carta me pone a pensar de que en ese momento que Pablo escribía, me da palabras de inspiración. Porque me doy cuenta que el lugar donde fue escrita esta carta rompe mi manera de pensar. Rompe mi manera de pensar, porque me doy cuenta que Pablo no necesitaba una casa, un carro, no necesitaba viajes para ser feliz, porque él aprendió a vivir en lo mucho y también a vivir en lo poco. Aprendió a sustentarse con todo lo que en algún momento tuvo, porque este hombre también tuvo riquezas, pero también aprendió a contentarse aún estando en prisiones. ¿Cómo me pongo a pensar yo mientras escudriñaba esta palabra? ¿Será que nosotros también tenemos la misma capacidad de pensar de la misma manera que Pablo estaba escribiendo esta carta? Pongámonos a pensar en este momento en la situación que nosotros nos encontramos. Si podemos disfrutar, ¿verdad?, como Pablo disfrutaba en ese lugar de la presencia del Señor, o podemos, ¿verdad?, negarnos y estar libres, pero aún, ¿verdad?, sin el conocimiento de Dios en nuestro corazón. Porque dentro de esa cárcel Pablo me enseña un fundamento muy importante, que la felicidad no la dan las cosas materiales de esta tierra, sino de tener una relación genuina con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dele fuertes aplausos al Señor. Así que yo puedo tener la ciudadanía de todas las tierras, de todos los países en el mundo entero, pero sin su presencia, sin la presencia del Espíritu Santo, puedo sentirme el hombre más libre, pero sin la presencia del Espíritu Santo, por dentro me puedo sentir un esclavo. El hombre, Pablo, que estaba encarcelado, era el hombre más libre, porque desde esa prisión animaba a los demás. Y diciéndole estas hermosas palabras en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos míos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pregúntele a la par, ¿en qué estás pensando tú, amado hermano? Porque nos han vendido la idea de que si nosotros entre más poseemos, entre más cosas poseemos en esta tierra, más bendecidos somos. Y no es así. No es así. La bendición no está en lo que tú posees. La bendición está en lo que tú disfrutas con lo que tienes en este momento. La bendición está en lo que tú eres capaz de disfrutar en este momento que hoy se está viviendo en este mundo entero. ¿Será que sos capaz de disfrutar con lo poco que Dios te ha dado en este momento? ¿O será que muchas veces renegamos, verdad? Como muchas veces nos pasa,
que cuando miramos la bendición de los demás y todavía no hemos alcanzado la nuestra, ¿será que somos capaces de vivir como Pablo? Y Pablo nos da una buena enseñanza y una buena lección para nosotros. La Biblia dice que nosotros, amados hermanos, debemos muchas veces de ignorar las maquinaciones del enemigo, las voces que muchas veces nos confrontan, que nos dicen: mira que fulano tiene estas cosas, mira que fulano ha hecho esto y tú no has hecho nada. Esas voces son las que nosotros debemos de ignorar, porque lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, Él lo cumplirá a su tiempo. Dios cumplirá sus promesas y las va a cumplir a su tiempo. Pero eso no significa que tú te vas a detener. Eso no significa que tú, ya que Dios va a dar su promesa, y tú te vas a quedar así esperando la promesa. No, amado hermano, tú tienes que moverte por fe. Tienes que conectarte a la comunión con el Espíritu Santo. Tienes que orar, tienes que buscar la presencia del Señor. Y mientras tú buscas la presencia del Señor, Él se encargará de alinear todo lo que tú necesitas. Porque lo que Dios necesita es primeramente que tú tengas un corazón agradecido. Mientras no tengas un corazón de agradecido con lo que tienes en este momento, Dios no te dará aún lo que tú estás soñando. Tienes que tener agradecimiento en lo poco, porque cuando tú tengas agradecimiento en lo poco, Dios te exaltará y te coronará de gracia y de favor. Por eso debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque Satanás es astuto para poner en nuestra mente pensamientos de mentiras. Y siempre que nosotros creemos a los pensamientos de Satanás, siempre que nosotros creemos a esa mentira, cuando ese veneno es depositado adentro de nuestro corazón, va a hacer mucho daño y nos va a dañar a nosotros mismos. Porque si el enemigo logra controlar tu mente, te saca del propósito de Dios y te dice que el mundo es mucho mejor que estar aquí en la casa del Señor, porque eso es lo que quiere la serpiente antigua, el enemigo. Ahora, el problema, amados hermanos, no es que el enemigo envíe sus dardos. El problema es cuando nosotros creemos a esa mentira que él dijo. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellos hagan nido en ella. ¿Qué significa eso? Que cuando viene un pensamiento del enemigo, yo tengo la capacidad de tener el dominio propio bajo el poder que me da el Espíritu Santo de Dios y poder desechar las mentiras del enemigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche? Ahora, el problema es que estamos muchas veces, hermanos, caminando en el propósito de Dios, y de repente nos encontramos con multitud de pensamientos. Empieza el enemigo a atacar tu propósito, atacar tu vida, tu comunión con Dios. Queremos ir a orar y nos cuesta. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es detenerte en la oración. Porque un hombre que ora, un hombre que busca la presencia del Señor, Dios hará cosas grandes con esa persona. Ahora, vamos caminando hacia nuestro propósito. Vamos caminando, ¿verdad?, hacia la alabanza. Vamos caminando, ¿verdad?, en el ministerio de los ujieres. Vamos caminando en el ministerio de los niños. Vamos caminando, ¿verdad?, en nuestra asignación. Pero ¿qué pasa cuando se representan esas fortalezas en nuestro camino? Cuando una fortaleza se presenta en nuestro camino, amados hermanos, es allí donde de repente nos ponemos a pensar. Y es en ese momento donde ponemos a duda nuestra fe. Y comenzamos a pensar de que si vamos a poder lograr culminar este año. Y nos ponemos a pensar si vamos a poder hacer nuestra casa, si vamos a poder pagar el carro, si vamos a poder hacer todas las cosas que hemos puesto, ¿verdad?, en la agenda de nuestro corazón. Y muchas veces nos encontramos con esa fortaleza. Pero yo te pregunto, amado hermano, ¿qué es lo que dice Dios
¿verdad? A través de la promesa que está escrita en su palabra. Él cumplirá el propósito donde quiera que tú vayas. Él cumplirá el propósito donde sea que tú estés. Porque así como Pablo estuvo metido, ¿verdad?, en esa cárcel, él comprendió la manera, ¿verdad?, correcta de vivir. Aprendió a vivir con todo y sin nada. Y a eso es lo que el Señor nos llama en estos últimos tiempos. De que no nos enamoremos mucho de las cosas terrenales. De que no nos enamoremos mucho de las cosas, ¿verdad?, que traen, ¿verdad?, por un momento gozo y alegría. El Señor nos está llamando a que vivamos una vida confiados en Él. Porque si lo tenemos a Él, no nos hace falta nada en esta vida. Porque más grandes son las cosas eternas. Más grandes son las cosas eternas que Dios tiene preparada para ti que cualquier cosa de este mundo. Más grandes son las bendiciones que Dios ha reservado para ti en el reino de los cielos que cualquier cosa vana de este mundo. Alaba la gloria del Señor. Ahora, cuando una fortaleza se presenta, muchas veces detenemos nuestro propósito en Dios. Y es bonito caminar cuando todo va bien. Hermanos, yo recuerdo años atrás, 3 años atrás, cuando yo caminaba por las calles de Nueva Orleans, cuando yo iba a la playa libremente, y yo ya me sentía americano. Ese es el problema. Yo ya me sentía que tenía la ciudadanía americana. No digo mucho porque allá hay un chismoso que puede decir. Y yo ya me sentía, hermano, bueno, como un ciudadano. Y yo caminaba y si un gringo me pitaba, yo le pitaba también. Ahora ya no les pito, hermano. Y si un gringo me decía algo, yo también le respondía. Ahora, no, hermano, me pitan y yo con ganas de pitarle, pero no, que Dios lo bendiga, le digo. Porque las temporadas nos enseñan algo, hermanos, y nos enseña humildad. Nos enseña, ¿verdad?, a depender totalmente de Dios. Es bonito caminar cuando todo te va bien, pero demuestra también que aunque haya persecución, que aunque haya necesidad, que aunque haya angustia, todavía puedo decir con todo mi corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque estés pasando el valle de las lágrimas, di con todo tu corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es: ¿qué haces, hermano, con tu llamado en este momento? Cuando Dios decide llamar a Josué, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Le da 2 palabras y le dice: solo esfuérzate y sé muy valiente. La primera fortaleza que se le presenta a Josué fue él mismo. Porque cuando yo estoy leyendo la Biblia, me dice que Dios le dice a Josué: Josué, levántate porque mi siervo Moisés ha muerto. Y en ese momento Josué se levanta, y lo primero que hace Josué es ponerse, ¿verdad?, de pie y decir: hay hijos, hay una familia, hay un pueblo, hay un lugar que está esperando por mi familia, por mí. No me puedo detener. No me puedo detener porque hay detrás de mí una generación que tengo que cruzarla al otro lado del Jordán, donde habrá mucha miel, donde habrá leche, donde habrá abundancia. No nos podemos detener, amados hermanos. Aunque la situación sea difícil en estos momentos, no nos podemos detener. Sigamos perseverando en el camino de la verdad, porque la verdad nos hará libre. Sigamos caminando en el camino, ¿verdad?, que Dios ya planeó para sus hijos, para todo su pueblo, porque Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor y le dan fuertes aplausos al Señor? Ahora, así como Moisés se fue, así también muchos hemos visto ir a muchas personas cercanas. Yo he llorado con la vida de mis hermanos, ¿verdad?, que ya no están en esta iglesia. Y he orado por ellos y les he dicho: Señor, donde sea que ellos estén,
bendícelos, cúbrelos con tu sangre poderosa, que permanezcan en el camino de la fe. Nos ha tocado llorar, así como Josué lloró, ¿verdad? A Moisés. Ojo, Moisés ya había partido para el Señor. Nuestros hermanos nos duelen porque no sabemos, hermanos, si en algún momento los vamos a volver a ver. Yo quisiera volver a ver y estrechar la mano de algunos hermanos que ya no están con nosotros, pero no sé si en esta tierra lo volveré a ver. Pero tengo la esperanza de que aunque el cielo y la tierra pase, tengo en la esperanza que voy a volver a estrechar su mano si ellos permanecen fiel a la palabra en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esperanza y nos vamos a volver a reunir. Y es que la hiciste, si le vamos a decir, hermano, y va a haber gozo eterno en el reino de los cielos. Y créanme que yo amo ese momento cuando el Señor Jesucristo esté, ¿verdad? Cuando la iglesia esté lista y cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo. Los tiempos, hermanos, que hoy vivimos no son fáciles, pero ¿sabe qué? Es el tiempo donde nosotros debemos de perseverar unánimes, buscando la presencia de nuestro Señor. La vida continúa y no nos podemos quedar en el olvido, porque debemos de ponernos de pie, levantarnos siempre, ¿verdad? Y seguir hacia el frente. No podemos detenernos en estos últimos tiempos. La segunda fortaleza que se le presenta a Josué fueron los muros de Jericó, una ciudad fortificada con muros altos. Para Israel, la conquista de Jericó era un paso crucial para entrar a la tierra prometida. Mi pregunta es, ¿por qué Dios decide que Israel se encuentre con esta fortaleza? Si para Dios no había imposible hacer que Israel tomara, ¿verdad?, otro camino, que Israel, ¿verdad?, tomara otro lugar y que no se encontrara, ¿verdad?, con esa fortaleza en su camino. Me pongo a pensar por qué Dios muchas veces nos hace pasar por el valle de las lágrimas, porque muchas veces Dios nos hace, ¿verdad?, tropezar, ¿verdad?, con las personas que nos van de repente a hacer daño. ¿Por qué Dios permite, ¿verdad?, todas estas cosas en el mundo entero, cuando Él fácilmente puede hacer, ¿verdad?, que nosotros rodeemos o tomemos otro camino para no tropezar? Y muchas veces tropezamos con las cosas de la vida. Mientras yo analizaba esto, le digo, Señor, ¿por qué? Si tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Dios podía llevarlos por otro camino. Pero las fortalezas en nuestro camino es las que nos hacen ver la gloria de Dios. Las fortalezas en nuestro camino es la que nos hacen ver la gloria de Dios. Por eso Moisés, por eso Josué y su generación, si ellos no hubieran, ¿verdad?, pasado la fortaleza que se presentó en los muros de Jericó, si Dios los hubiera llevado por otro lado, ellos no iban a ver al Dios Todopoderoso. Por eso muchas veces Dios nos hace pasar situaciones difíciles para que veamos su gloria, para que veamos su poder. Porque muchas veces aprendemos a depender de nosotros mismos y nos hemos olvidado de que Dios todavía está sentado en su trono, esperando que tú clames por tu milagro, esperando a que tú clames, ¿verdad?, por tu hermano, esperando a que tú clames para recibir lo que Él ya prometió. Ahora, ¿cómo sé que Dios me puede librar del horno de fuego? Cuando estoy en Él. Porque sea donde Dios decida meterme, ahí voy a ver la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, me enseña que puedo ser feliz con lo que tengo, porque lo que yo tengo, el mundo no lo tiene, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios que fue derramada en nuestros corazones. El mundo puede experimentar mucha, ¿verdad?, felicidad, pero que es pasajera. Pero nosotros disfrutamos una que no es pasajera, sino que permanece para siempre. Y es el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones.
Hay personas que tienen su presencia. Hay personas dentro de la iglesia que tienen la presencia del Espíritu Santo, pero siguen teniendo pensamientos negativos. Siguen, ¿verdad?, dudando de lo que Dios es capaz de hacer si tú de mañana le buscas. Y muchas veces nosotros nos encontramos, amados hermanos, todos los días, ¿verdad?, batallamos con pensamientos negativos en nuestra mente. Pero el Señor está aquí. El Señor ha venido aquí y fortalecer nuestra manera de pensar en medio de la situación. El Señor está aquí en esta maravillosa noche. Amén. Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros, impureza y malos pensamientos. Y a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cuántos, verdad, de los que estamos aquí en este lugar, Dios no ha hecho milagros, no ha hecho señales, no ha hecho cosas hermosas en nuestras vidas? Pero de repente se nos presenta una adversidad, se nos presenta, verdad, una fortaleza, y dudamos de lo que Dios hizo, verdad, muchas veces atrás. Eso le pasó al pueblo de Israel. Muchas veces Israel vio, verdad, tantas cosas, vio las 10 plagas, vio fuego, vio tantas cosas maravillosas, pero cuando estaban pasando su desierto, se les había olvidado lo que Dios había hecho atrás en el pasado. Entonces, a veces nos encontramos con ese momento, ¿verdad? Esa difícil, esa fortaleza en nuestras mentes que no nos hacen ver más allá de lo que Dios ya dijo de nosotros. Porque Dios ya dijo que haría cosas grandes con cada uno de nosotros. Si tú perseveras en la palabra, crecerás. Si tú perseveras, ¿verdad?, en todas las cosas que Dios nos ha dicho que debemos, ¿verdad?, de perseverar, vamos a crecer. Lo que pasa que en lo que nosotros, ¿verdad?, estamos perseverando, eso es lo que nosotros estamos creciendo. Porque si yo, ¿verdad?, estoy perseverando, ¿verdad?, en la iglesia, unánime, en el sentir del Espíritu Santo, cada día, ¿verdad?, mi vida va a ir creciendo más conforme, ¿verdad?, a la voluntad del Padre. Pero si nosotros, ¿verdad?, vivimos una vida lejos de Dios, en el TikTok, en las redes sociales, si vivimos, ¿verdad?, afanados en las cosas, las distracciones del mundo, también en eso vas a crecer. Porque en lo que tú perseveras, eso es en lo que tú creces. En lo que tú perseveras, eso es en lo que tú creces. Y Romanos 8:5 nos dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ya casi estoy terminando, hermanos. Ahora, ¿cómo derribo las fortalezas en mi mente? Número 1, identificando los pensamientos, si son de continuamente el mal, o como los de la generación, ¿verdad?, de Noé, que dice la palabra del Señor que esa generación que murió en el diluvio, sus pensamientos eran de continuamente el mal. Póngase a pensar que desde que se levantaban en la mañana, lo único que ellos tenían en su corazón es hacer lo malo. Ahora, pongámonos a pensar nosotros en este momento y identifiquemos, hagámonos un examen. ¿Cómo es nuestra manera de pensar en este siglo? ¿Será que desde que tú te levantas en la mañana, tu deseo, ¿verdad?, es hacia Dios? ¿Será que si tú te levantas de mañana, tu deseo es encontrarte con la palabra? ¿Será que si tú te levantas de mañana, el deseo, ¿verdad?, es, ¿verdad?, adorar al Señor? En lo que tú perseveras es en lo que tú creces. Y por eso, ¿cómo puedo derribar mis fortalezas en mi mente? Identificando mis pensamientos, identificando primeramente mi manera de pensar. Y yo tengo el poder de poder
desechar todo pensamiento negativo, porque la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el dominio propio se me fue dado para dominar todo dardo encendido de las tinieblas. Porque si sabemos que tenemos una lucha, ¿verdad?, con nosotros mismos, pero también con un enemigo que no duerme para poner cizaña cada mañana. Ahora, analizar lo que piensas te mantendrá tener una mente positiva. Analizar lo que tú piensas te mantendrá tener una mente positiva. ¿Cómo así? Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por el primer pensamiento que tenemos. Y de repente, si el pensamiento no es bueno y lo hablamos, podemos dañar el corazón de alguien más. Pero si yo aprendo a analizar lo que pienso, voy a tener el dominio propio para crecer espiritualmente y saber entender de que ese pensamiento, si yo lo suelto, va a dañar a alguien más. Pero hoy el Señor, ¿verdad?, trae fortaleza a tu vida, a tu mente, a tu corazón, para que tú aprendas a fortalecerte en medio de las pruebas y puedas vencer todo pensamiento negativo que sale de tu corazón. Porque la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y siempre, cada mañana vamos a batallar con pensamientos negativos. ¿Será que hoy me va a agarrar la migra? ¿Será que hoy me voy a enfermar? ¿Será que hoy voy a tener un accidente? ¿Será que hoy? Amados hermanos, años atrás yo recuerdo que mientras yo conducía una vez para mi casa, y recuerdo que iba en la interestatal, en la 12, y de repente un pensamiento, ¿verdad?, de muerte comenzó, ¿verdad?, a susurrar en mi mente y me decía que le hiciera el timón y que me fuera a estrellar a un árbol. Y batallé con eso, y cuando siempre que agarraba en esa semana, de repente en esa semana ahí hubo un accidente. Allí en esa semana de repente hubo un accidente, pero aquel pensamiento, cuando yo cruzaba siempre por ese lugar, aquel pensamiento, hermano, feo. Pero ¿sabe qué? Me encontré con la palabra del Señor en 2 de Corintios 10, versículo 3, que aunque yo ande en la carne, no milito según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando, amados hermanos, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora yo camino en paz con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Seguimos batallando con pensamientos negativos cada mañana, amados hermanos, porque si sabemos y entendemos que tenemos una lucha con nosotros mismos, pero para eso se nos fue dado la promesa del Padre, la presencia del Espíritu Santo, quien Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. No estás solo. Déjate, ¿verdad?, guiar por la presencia del Señor. Que tu manera, ¿verdad?, de pensar sea siempre, ¿verdad?, Espíritu Santo, tú estás conmigo. Y aprende, ¿verdad?, a sensibilizar tu vida y tu comunión. La que dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, ¿verdad?, 13, versículo 14, que debemos de tener comunión íntima con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, debo de analizar lo que yo pienso. Si yo pienso lo que pienso, nos viene a nuestra mente. Número 2, ¿cómo puedo yo derribar fortalezas en mi mente? 2 de Corintios 3, versículo 4, dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Número 3, ¿cómo puedo yo destruir fortalezas en mi mente? Renovar la mente con la palabra del Señor. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, amados hermanos, voy a pedir, ¿verdad?, que se pongan de pie en esta maravillosa noche, porque voy a orar, ¿verdad?, en este momento para que el Señor, ¿verdad?,
les dé la fortaleza, ¿verdad? Les ayude a poder, ¿verdad? En esta noche salir de esta noche con una mente renovada, llenos del Espíritu Santo de Dios, y que podamos lograr todos los planes y los objetivos que tenemos, ¿verdad? En mente, ¿verdad? Y también hacia el Señor, vivir una vida para la gloria y la honra del Señor. Así que oramos, cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias, mi Dios amado, por el privilegio que nos das, mi Dios amado, Padre, de compartir tu palabra, Padre. Señor, aquí está, Señor Padre, tu pueblo, Señor amado Dios, que ha venido, Señor, en esta noche, mi Dios amado Padre, a buscar, Señor, una palabra de fortaleza que aliente, Señor Padre, su espíritu abatido, Padre. Amado Dios, gracias, mi Dios amado Padre de la gloria, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, Señor, es para siempre. Espíritu Santo de Dios, ahí donde están mis amados hermanos, te pido en este momento, toca sus mentes, Espíritu Santo. Toca sus corazones, Espíritu Santo. Señor Padre, libértales, mi Dios amado Padre, de toda angustia, de toda agonía. Espíritu Santo de Dios, toca, Señor Padre, sus corazones, Señor Padre. Declaramos, mi Dios amado, que toda influencia, Señor, de pensamientos negativos se va, Señor Padre, de sus mentes. Declaro, Señor Padre, que toda opresión, Señor Padre, que está, Señor Padre, en sus corazones, sale, Señor, en este momento, Padre. Declaro, mi Dios amado Padre, que toda atadura en la mente, Señor Padre, se rompe, Padre, por el poder, Padre, de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo. Declaro, Padre, que todo espíritu de estupor es echado fuera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor Padre, una iglesia, Señor, fortalecida en la fe, alcanzar, Señor, la bendición, Señor Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar confiados, Señor Padre, en tu palabra, y a ser, Señor Padre, edificados a través de ella. Amado Dios, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Dele fuertes aplausos al Señor. Amén. Así que, amados hermanos, esta ha sido, ¿verdad?, la enseñanza de esta noche. Y que el Señor me les bendiga grandemente. Y sigamos disfrutando, porque ¿cuántos quieren más? Amén. Todavía hay más.